¿Algún reclamo? ¿Algún reclamo? Como voy yo. No puedo creer que te hayan confundido en algo tan sencillo. Tipo de contabilidad, cuando acá hablamos varias veces. Además, la organización del Estado, que fue el último tema que vimos. Los gobiernos locales, plan de cuentas. Bueno, si nos faltaba el plan de cuentas. Sistema de cuentas seminerales muy decepcionado. No confiaste. Y a pesar de que algunas dos preguntas se repitieron, una pregunta se repitió 3 veces. Los tipos de contabilidad estaban en la 3, la 4 y la 5. Y la mayoría falló el tipo de contabilidad, economía privada y pública, gubernamental y qué. Pero cuando esto se le da una respuesta de una para todas, si hubiéramos hablado muy, de hecho, me pasó una respuesta, y eso me ha repetido mucho. Día de mí, que revisar el resultado, ya bueno. Pero voy a consultar, ¿por qué hicieron en la 3 inicialmente le damos la contabilidad? No, pero algo más te piden a 3, no solamente tipo de contabilidad, te abren tema contable. Ya bueno, avanzamos. Ya ver, presten atención. Ya. Pues ya hasta aquí hemos visto todo lo que es el organigrama del Estado, la administración,
Administración, ¿qué áreas dependían de administración también? De verdad que fue la última clase que vimos. Hablamos de contabilidad, tesorería, mantenimiento. Hicimos los casos, los organigramas. ¿O no? Funciones de la administración, decían que se encargaba de administrar los recursos, eran dos recursos, los recursos no dinerarios y los recursos dinerarios. Las funciones. Hicimos trabajo de grupo para que vean las funciones, comparación de funciones de distintas áreas. Ya, sí. Ya terminamos así. Hay 4 o 5 jugadas. O 6 creo que. Con eso demuestra que es sentido, pero. Ya bueno, que no me van a hablar que es el quinto curso que tengo durante todo el día. Ya me van a hablar porque. Ya vamos a entrar aquí, a ver. Trataba de ver si he cambiado algunas diapositivas. Voy a tener yo, porque ahorita ya vamos a entrar a lo que son los asientos contables. Ya, tanto contabilidad presupuestal y contabilidad patrimonial. Ya, en el ciclo pasado, fue en el ciclo marzo 25, porque fue el que enseñé también contabilidad gubernamental. Lo hice, ¿cómo se llama? No solo. En este caso los voy a separar. Primero vamos a ver la contabilidad patrimonial, los asientos contables. Luego vamos a ver la contabilidad presupuestal, los asientos presupuestales. Y en el último de los MIAE ya vamos a unir las dos contabilidades. ¿Ya? Entonces presten mucha atención. ¿Ya? Entonces en este caso vamos a ver las semanas de las 5 a la 8, referentemente también de lo que es, seguimos con el Sistema Nacional de Contabilidad. ¿Cuál es el decreto? La 1438. ¿Cuál? 1438. Ya, como unidad, vamos a ir en este caso, vamos a hablar un poco de lo que es las NIC-SP. Y en específico, vamos a ver la NIC-SP 1, que habla sobre la presentación de los estados financieros, lo mismo que se ve en la privada. No va a hacer mucho la diferencia. Y vamos a ver lo que es también el CIAP, vamos a ver algunos módulos, porque más que todo lo vamos a hacer como un sistema práctico, ¿no? Entre la aplicación de normatividad. Es lo que vamos a ver durante todo esta unidad en las 4 semanas, todo lo que es las NIC-SP, más que todo lo vamos a hacer más que todo práctico. ¿Ya? Y vamos a aterrizar en este día de hoy lo que es el Sistema Nacional de Contabilidad. Vamos a repasar un poco lo que hemos visto. ¿Qué es el Sistema Nacional de Contabilidad? ¿Ah? ¿Qué es el Sistema Nacional de Contabilidad? ¿Quién es nuestro ente rector en la contabilidad? La Dirección General de Contabilidad, ¿verdad? ¿Y su órgano normativo? ¿Ah? A ver, se han respondido. El Sistema Nacional de Contabilidad se divide en 3 grupos. ¿Verdad? La Dirección Nacional de Contabilidad, Consejo Nacional de Contabilidad y las oficinas de contabilidad. ¿No? Y eso es lo que tendría que haber mencionado en el ejercicio educativo 1438. ¿No? ¿Cuáles son sus órganos, su finalidad, sus objetivos? ¿No? Entonces, con esto, sigo preguntando, ¿alguna duda del anterior? ¿Ustedes un mea culpa? ¿Ah? Ya. No se ninguna entonces, ¿no?
vamos a tener como conocimientos previos lo que es el Sistema Nacional de Contabilidad, más o menos un repaso, ¿no? ¿Cuál es el objetivo principal del Sistema Nacional de Contabilidad? La cuenta general de la República. ¿Mm? La cuenta general. La cuenta general de la República, ¿no? Como objetivo principal o como finalidad principal es elaborar la cuenta general de la República, ¿no? ¿Sí? Sus componentes, hemos hablado, son tres. La Dirección General de Contabilidad, que viene a ser el ente rector y va a emitir la normatividad interna. ¿Sí? O quién va a ver, va a supervisar prácticamente. Y el otro es el Consejo Normativo, ¿no? Y conjuntamente con la Dirección General elabora la normatividad interna referente a la contabilidad, o adecuar las normas internacionales de contabilidad, en este caso a Perú. Y el otro es las oficinas de contabilidad que vienen a ser las unidades ejecutoras, el cumplimiento de las normatividades que brindan estos órganos, ¿no? Ahí está, el 1438. El proceso de lo que es la administración financiera, por ejemplo, hay programación de recursos públicos, evaluación de la gestión de recursos públicos y la gestión de recursos públicos. Son tres cosas diferentes, ¿no? Que comprende el Sistema Nacional de Contabilidad, en este caso la cuenta. Por ejemplo, la programación de recursos públicos, ¿qué vendrán a hacer? Como punto número 1. ¿No? El Estado, a través de la elaboración del presupuesto público para el ejercicio 27, ¿no? ¿Desde cuándo empezamos a elaborar nuestro presupuesto? Esa era la quinta pregunta que se quedó en el aire. A ver, si hubiese esa pregunta que se duplicó. ¿Desde cuándo empezamos a elaborar nuestro presupuesto público? ¿Y desde qué momento empieza? Esa era la quinta pregunta. La que estaba duplicada como 4. Y esa era la pregunta siguiente. ¿Cuándo empezamos o desde qué momento empezamos a elaborar nuestro presupuesto público 2027? ¿Mm? ¿Bien? Y le dejé como trabajo que lo averiguaran. Primero empezamos con una convocatoria a toda la comunidad, ¿no? A toda la ciudadanía, que se empiece con el proceso de presupuesto participativo. Desde ahí empezamos a elaborar, a recopilar la información. Invitamos a toda la sociedad, a toda la ciudadanía, para que participe de este proceso. ¿Y ellos qué van a hacer? Van a presentar sus proyectos, pero no para este año, sino para el próximo año. Este año han empezado el presupuesto participativo 2027. Para el próximo, desde ahí empezamos. Entonces la ciudadanía, entre marzo y abril, ya tiene que haber elegido prácticamente cuáles son los proyectos que se van a ejecutar para el próximo año. Y de ahí empieza. ¿Quién elabora el presupuesto en una entidad? ¿Quién tiene la responsabilidad de elaborar el presupuesto de cada entidad? ¿Ah? También lo dijimos. ¿En quién recae la responsabilidad? En el jefe de presupuesto. Lo dijimos. En el jefe de presupuesto tiene la responsabilidad de dirigir este proceso participativo, ingresar todos los proyectos en un aplicativo y empezar a elaborar. ¿Y cuándo se aprueban los presupuestos? Se aprueba un año antes. O sea, prácticamente entre noviembre y diciembre de cada año se está elaborando, se está aprobando el presupuesto para el año 2027. ¿Cuántos presupuestos se aprueban en el año? 3, ¿recuerda? ¿Cuáles serán? La ley de presupuesto 2027, la ley de equilibrio financiero y de endeudamiento 2027. Y eso abarcaba prácticamente la unión. No, bueno, suerte, en este caso. ¿Sí, dio? Entonces, la programación de recursos públicos a eso se refiere. Vamos a programar en qué vamos a gastar nuestro dinero, ¿no? Vamos a programar en qué se va a gastar
prácticamente nuestra fuente de financiamiento. ¿Cuáles eran las fuentes de financiamiento? Teníamos la 7, la 8, la 9, la 00. Y eso la anotaron. Y eso la anotaron. La 00 eran recursos ordinarios. La 7 con común. ¿Ya? Y eso fue un inicio que les discutí. Plan de cuentas también ya lo tienen, ¿no? Y nos toca el jueves. Sábado vamos a empezar a hacer sí. ¿Ya? Entonces, miren, el proceso de la administración financiera empezamos con una programación de recursos. Cuando hablamos de programación de recursos es ver en qué vamos a gastar el presupuesto 2027. Por eso se inicia con un proceso, con el presupuesto participativo. ¿Qué proyectos se van a hacer? Listo. Por el tema de inversión, presupuesto, la entidad necesita la opinión de la ciudadanía en qué vas a gastar el dinero. Porque recuerden que el presupuesto de quién es, de la entidad, no, es del pueblo, y el pueblo elige en qué vamos a gastar. Y otra cosa es lo que, dónde puede incidir o dónde puede la entidad o el alcalde, el administrador ver en qué gastar, que es en la parte logística de la empresa. La entidad va a ver qué personal vas a trabajar, qué personal vas a contratar, si necesitas impresoras, computadoras, escritorios, etcétera, que eso sí puedes incidir. ¿Y eso quién lo hace? A través del presupuesto. Si el presupuesto prácticamente tiene un antecedente, que es lo que se gastó el año pasado. Entonces, vamos a ir jalando lo mismo que hemos gastado años anteriores y a eso le agregamos o le quitamos otras cosas. ¿No? Si el año pasado compramos computadoras, este año ya volveremos a comprar, ya no, pues comprar. La luz y el agua, si el año pasado pagamos la luz y el agua, este año vamos a pagar. Claro, porque el agua y la luz son continuos, cosas así. El personal, si Serenazgo el año pasado tuvimos 30, este año ¿vamos a seguir teniendo 30? Sí, como puede ser más, como puede ser menos, pero vamos a tener servicio de más. Si el año pasado presupuesté una obra de un colegio o de, no sé, Almirante y Minegrao, por ejemplo, se me ocurre decir, este año lo vamos a programar de nuevo, ya no, porque la obra ya se programó para que se ejecute. ¿No? Cosas así, lo que el presupuesto tiene que ver. ¿Sí? Por eso son presupuestos que vamos a elaborar. ¿No? Este viene la programación. La otra es la evaluación de la gestión de recursos públicos. ¿A qué se refiere la evaluación? En el sector público, más que todo de gastar, tenemos que ver la calidad de gasto. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Creo que como todos ustedes hablábamos, el de logística no solamente ve precio y calidad, sino también ¿la qué? Eran tres aspectos que veía logística. Aparte del precio y la calidad, veíamos las oportunidades. No, la finalidad pública, la finalidad de contratación. ¿Para qué requieres? ¿Para qué quieres el dinero? ¿No? La finalidad de contratación. Y a eso nosotros le llamamos, cuando vemos la evaluación de la gestión de recursos humanos, le llamamos la calidad de gasto. ¿Qué es calidad de gasto? Que el dinero se gaste en obras y que las obras se hagan bien. ¿Cuándo hay calidad de gasto? Cuando tú construiste una obra y esa obra está en buen funcionamiento. No que cuando tú lanzaste una obra y la obra está paralizada, abandonada, ¿habrá calidad de gasto? No, porque fue un gasto innecesario. ¿No? Y el poder judicial, la fiscalía, la contraloría, ¿cómo le llama eso? Malversación de fondos. El juicio económico al Estado, porque no hay calidad de gasto. ¿Verdad? Y la gestión de recursos públicos, ¿a qué se refiere? Una vez que he programado, una vez que he evaluado que está bien, viene la gestión de recursos. ¿A qué se refiere gestión de recursos? Y si es que me faltan recursos, el alcalde tiene que gestionar. Porque con el presupuesto propio de la entidad no puedes hacer obras. ¿Se acuerdan cuando veían varias municipalidades? ¿Cuánto era el presupuesto de una municipalidad? Veíamos creo que en 3 millones, 2 millones, 5 millones. Pero que en ese presupuesto salgan todos, tanto el personal como las obras. ¿No?
Y era un presupuesto insuficiente. Por ejemplo, hacer una posta, hacer un colegio con 3 millones salías una posta y colegio. Entonces ahí se llama gestión de recursos públicos. Tengo que gestionar dinero, tengo que gestionar recursos ante quién, ante el gobierno nacional, ante el gobierno nacional, tocar puertas ante los ministerios, ¿verdad? Principios que son muy diferentes de los principios que hemos visto, ¿no? Principios de contabilidad gubernamental, ¿no? Que diferían en uno o dos principios, ¿se acuerdan? Había uno o dos principios más que la principio de contabilidad privada, ¿verdad? Pero acá se refiere a otros principios de lo que en este caso es a la administración financiera. Por ejemplo, tenemos uno, la integridad. Dice, ¿qué nos dice ese principio? Registro de hechos según su naturaleza y la norma contable. Luego tenemos oportunidad, reconocer y presentar y revelar los hechos en el momento debido, ¿no? En la privada, siendo también comentamos la oportunidad, ¿no? Que los hechos se registren cuando ocurren. Igual acá, los hechos, las operaciones se registran cuando ocurren, ¿no? Responsabilidad, ¿de quiénes? De todas las áreas involucradas en suministrar información para elaboración de estados financieros. Responsabilidad con los responsables en la administración financiera. ¿Quiénes son? Hablábamos de tesorería, hablábamos de contabilidad, hablábamos de procuraduría, hablábamos de patrimonio, hablábamos de obras, que son responsables también en la administración financiera. ¿Por qué? Porque ellos suministran información. Ellos administran una cuenta contable. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de, por ejemplo, estudios, proyectos? Hablábamos de lo que era maquinaria, ¿no? Hay un área responsable. Transparencia, también lo comentábamos la clase pasada cuando entrábamos a través de las páginas y veíamos toda la información, ¿no? ¿Y qué es ser transparente? Es mostrar toda la información que vamos gastando los recursos, ¿no? Yo puedo ver a través de la página de la municipalidad, por ejemplo, cuánto es el recurso que tiene, cuánto es el presupuesto, en qué va gastando, qué obras se está ejecutando, por ejemplo, esa municipalidad y con qué recursos, ¿no? A eso se refiere transparencia. Y uniformidad, reconocer y medir y presentar de forma homogénea, propiciando la comparabilidad, ¿no? La uniformidad, por ejemplo, hablando es que el sistema contable en el sector público es uno solo, ¿verdad? Es uno solo, es un sistema que lo manejan todas las entidades públicas. Por eso es que al final se integra, ¿no? Queda hacia sistema integrado de administración financiera, ¿no? Por eso hablamos de uniformidad. Si es el mismo estado financiero, si es el mismo sistema contable, entonces todos los estados financieros de la entidad tienen que ser uniformes, la misma aplicación de norma. En cambio, en la privada, todos tienen diferentes sistemas contables, ¿verdad? Y cada empresa, el tipo de empresa, tiene diferentes normatividades, ¿claro o no? Por ejemplo, las empresas industriales, las empresas mineras, agrícolas, tienen otra normatividad de explicar, ¿verdad? Y el Estado tiene una sola normativa que aplicar porque sigue siendo como Estado un solo sistema, ¿no? A eso se refiere en este caso de uniformidad. Reconocer, medir y presentar de forma homogénea propiciando la comparabilidad, ¿no? Entonces, estos 5 principios posee en este caso la administración financiera. Cuando hablamos de los recursos, cuando hablamos de la administración de los recursos, ¿no? Tanto los minerales como los minerales, ¿no? En el ámbito de aplicación, creo que este dispositivo sí lo mencionamos. ¿Cuál es el ámbito de aplicación? En este caso del CIAP, de la contabilidad. Tenemos el sector público no financiero. ¿A quiénes tenemos? A las entidades públicas como poderes legislativo, ejecutivo, judicial, organismos autónomos, universidades, las empresas no financieras, por ejemplo, por acá el CONAFE, otras formas de organizaciones no financieras, el de salud, por acá sistema financiero, ¿quiénes tenemos? Banco Central de Reserva y las empresas públicas financieras, ¿no?
Entonces, ¿a quiénes aplicamos toda esa contabilidad? ¿A quiénes aplicamos o quién está afecto al sistema contable? A todas estas entidades que vamos a sacar, tanto como sector no financiero como sector financiero. Por ejemplo, el BCR lleva CIAP, ¿no? Ellos, el sistema contable es un CIAP. La OPE también maneja CIAP. O sea, todas las entidades del sector público, ¿no? ONAPE también lleva y otras entidades que tengan, por ejemplo, las cajas municipales. ¿Qué será? ¿Qué tipo de contabilidad llevarán? Tienen un capital mixto, ¿verdad? Tienen un capital mixto. Por ejemplo, Caja Piura, su accionista mayoritario, ¿quién es? La Municipalidad Provincial de Piura, ¿no? ¿Y cómo será su contabilidad? ¿Cómo será su contabilidad de ellos? ¿Quién llevará la contabilidad? La accionista mayoritaria, que es la Caja Piura, en este caso, la Municipalidad Provincial. ¿No? Lo que hace la provincia, la Caja Piura, es transferirle las utilidades que le corresponden, ¿no? ¿Y quién va a llevar ese control, esa contabilización? En este caso es la municipalidad. ¿Ya? Empezamos por acá. Entonces, ¿qué es el Sistema Nacional de Contabilidad? Es un conjunto de principios, procesos, normas, procedimientos técnicos e instrumentos, ¿no? Que mediante los cuales se ejecuta o evalúa el registro contable de los hechos económicos financieros. Ojo aquí. ¿Ya? Mire, el Sistema Nacional de Contabilidad son un conjunto de normas, con procedimientos. ¿Para qué? Por los cuales se ejecutan y evalúan un registro contable, con los asuntos contables, las operaciones. Y todo esto en armonía con la normatividad contable internacional vigente. Y que si lo comparamos con el sector privado es casi lo mismo, ¿no? Lo que la empresa privada es netamente como si fuera contabilidad. Podemos decir este concepto en la parte privada, ¿qué es la contabilidad? Podemos decir que es un conjunto de principios, procesos, normas, también, ¿o no? Sí, también, lo mismo, ¿no? Que mediante los cuales se ejecutan el registro o evalúa el registro contable de los hechos económicos. También, lo único que cambia es esto, que es el sector público, ¿no? Y en armonía con la normatividad contable también. Lo mismo que en la privada utilizas las NIC o las TIC, ¿no? Y en la pública vas a utilizar las NIC. ¿No? Entonces, que sería otra normatividad aplicable, ¿no? Ahí están los integrantes del Sistema Nacional de Contabilidad, los tres, la Dirección General de Contabilidad, el Consejo Normativo y las oficinas descentralizadas de contabilidad, ¿no? Tipificación de faltas. ¿Cuáles son las faltas que pueden haber en el sector público, ¿no? Por algo que uno cometa? Y miren allá, están desde las graves a las muy graves. ¿Cuáles son esas faltas en la contabilidad que puedan incurrir los funcionarios? ¿No? Hemos visto algunas. Por ejemplo, acá, ¿de acuerdo cuando hablamos de la rendición de cuentas? Las que hacemos a la ciudadanía, las que hacemos a Contraloría. Sí, grave. La omisión a la presentación de rendición de cuentas. ¿Qué pasa si no lo hace? Y hay una responsabilidad. ¿Qué más? La presentación inconsistente o incompleta de información. La ausencia o no de conservación de documentos por un tiempo no menor de 10 años. Eso lo usamos también, ¿no? ¿Cuánto es el tiempo que debo conservar una información? El sector público son 10 años. Quiere decir que durante 10 años, si pasan los 10 años, ya no pueden aperturar el proceso de migración. Acá, miren, para los responsables, para todas las áreas menos contabilidad, ¿qué dice? No entregar o ocultar a la oficina de contabilidad la información de hechos económicos. Entonces, aquella oficina que se tesorería, contabilidad, perdón, logística, patrimonio, no alcanza información, ya están en una falta grave. ¿Cuál es? No entregar información, ¿verdad? Y entre otras. Y las muy graves, ¿cuáles podemos tener?
Disponer que se realicen el registro de hechos económicos sin contar con el sustento documentario. Otro. El contador tiene que tener cuidado con esto. Es como si ustedes en la privada, es como si ustedes, lo que hacemos de repente por ahí, los que hacemos en declarar mensualmente un monto de, no sé, 200,000 soles, cuando no tienen la factura. ¿Verdad? En declarar una factura por 200,000 soles si no tenga los medios probatorios, no tenga bancarización, no tenga guía de remisión, no tenga nada. Para el sector público, muy grave. Para el privado, algo que la SUNAT te fiscalice y te haga devolver un reparo tributario. Pero viene para la administración pública, que es muy grave, el disponer que se realicen registros de hechos económicos y contar con el sustento legal. Como por ejemplo, registrar un hecho económico. Un ejemplo, ¿cuál podría ser? Que hayas pagado un servicio de un invitado. Solamente viene la conformidad y viene la factura. Pero el contador tiene que tener muy claro, ¿no?, que tiene que sustentar ese servicio. ¿Cuál será el sustento? ¿Cuál sería el sustento para ustedes poder pasar ese expediente de un invitado? Y solamente ponen la factura y la conformidad y, bueno, el requerimiento, ¿no? ¿Cómo ustedes pasarían ese pago? ¿Se irían allá al colegio a ver si pintaron o no pintaron? ¿Ah? ¿Se irían a verificar a campo? No, porque no es su competencia, no es su responsabilidad verificar, ir a campo a verificar ese territorio. Ustedes son contadores, no son técnicos, no son ingenieros para decir, oye, ¿sabes qué? Esta color no va, o esa color se va a despintar, o ¿sabes qué? Tenías que haber lijado para pintar. No, no es tu responsabilidad. Entonces, ¿qué necesitan ustedes para poder pasar ese expediente? Evidencia. ¿Y cuál sería la evidencia? Tomas fotográficas del antes y el después. Pero hay que verificar que esas tomas fotográficas sean pues del colegio que corresponde. Porque puede, por ejemplo, que pueden engañarnos a nosotros que dicen, ese es el colegio Almirante Grau, o San Miguel, por ejemplo. ¿No? De repente nosotros ni conocemos el colegio San Miguel, la mayoría lo conoce. Sí, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa si no lo conoces? Si te pones fotos de un colegio, fácil tú lo vas a pasar. Pero tú tienes que actuar, no, tú tienes que actuar en este caso. Tú vas a tener la responsabilidad de hacer el control previo y tienes que utilizar estrategias. ¿Qué necesitas para verificar si es el colegio? Mínimo tiene que haber una solicitud del colegio que haya pedido que se le quite el colegio. Mínimo tiene que haber una foto de la fachada del colegio que diga, pues, colegio San Miguel, ¿no? Si me van a poner solamente todo menos donde diga San Miguel, pues, prácticamente me están engañando. ¿No? Entonces, mire, esta es la responsabilidad en este caso. ¿De quién es la responsabilidad? Del contador. Del tesorero también, porque no puede pagar tampoco sin sistema. Muy grave. ¿Qué pasa si has pagado y el servicio no se hizo? ¿Por qué le ponen muy grave? Imagínense, pagaste un servicio y no se hizo. Viene Contraloría, viene Fiscalía. ¿Qué se llama eso? Una malversación de pagos con más que todo un perjuicio económico del Estado. Has pagado algo que nunca se realizó. ¿Y quiénes van a ser los responsables? El tesorero, el contador. No, pero ahí están las fotos. Y van a decir, ¿qué criterio, qué técnica contable usted utilizó para verificar si es eso o no es el colegio? Caballero, te van a llevar. El contador, el tesorero, ¿qué va a decir? Sí, pero la responsabilidad, ahí todos se van a echar la culpa. Ojo. O eres tú o soy yo. O es tu pellejo o mi pellejo. Sálvese quien pueda. Y así es. Ustedes ahorita en la municipalidad todos son patas. Son amigos, se van a comer sus ceviches, se van de parranda.
Pero ante un problema como este es donde saltan las cosas. ¿Y qué dice el tesorero? No, pero la responsabilidad según sus funciones el contador que dio que haber revisado. Quien tuvo el control previo fue él, no yo. Y el fiscal te devuelve con una pregunta del auditor. ¿Y usted qué profesión tiene? Contador. No, porque los terceros, la mayoría son contadores. Y el contador también no hace control previo. O sea, ¿tienes que ser jefe de contabilidad para hacer control previo? No. El hecho de que seas contador también tú haces control previo. ¿Quién más? Contador, el tesorero, el área usuaria. El área usuaria se va a llevar la mayor responsabilidad. Es a quien le van a dar más años de vacaciones. ¿Por qué? Porque en qué conformidad. Él estaba más cerca, in situ, ¿no? En el lugar y él sabía si se quitó o no se quitó. Sobre el contador, igual van a tener responsabilidad, pero menos tiempo. Pueden dar 3, 2 años, pero al año usual le van a dar más, porque él incitó al error. Porque el contador, ¿qué va a decir? Bueno, aquí había su conformidad. Yo no soy técnico para ver si es que hizo bien o no se hizo. Si están las fotos, son medios probatorios, son evidencia. ¿No? Pero el hecho es que pagaste. El problema principal es que has pagado. ¿No? Entonces, falta muy grave. Otro, y el mismo caso como este. Presentar para el registro contable documentos falsos o adulterados. Las fotografías. ¿No? 200 fotografías falsas. Presentas una fotografía del año pasado. ¿No? Pues hay que ver. ¿Y qué criterio, qué técnica ustedes aplicarían ahí como contadores para verificar que no se pongan fotografías pesadas? Por ejemplo, yo como contador, ¿qué pido? Que las fotos sean con fecha, que sean, ¿cómo se llama? A veces sale con la ubicación. Con GPS. ¿Ah? Si tiene su nombre, pero se usan los ingenieros. Por ejemplo, yo los pido con fecha y ubicación, porque ahí te dice geográficamente la ubicación. Pues cada vez con problemas que van dando, uno tiene que ir implementando técnicas o, ¿cómo se llama? Estrategias. Entonces ahí ya no te van a engañar, pues. Y sale con fotos con geolocalización. Geolocalización, que salgan con fechas, ubicación. Ah, entonces ahí no le das chance a la otra persona que te adultere. Y las fotos tienen que... Photoshop. Photoshop. Bueno, puede ser que te hagan todo, pero tú al final tienes tu evidencia. Porque ¿quién tuvo que verlo? El usuario. Como contador me podrás engañar, pero yo puedo decir, aquí está mi evidencia. Está con geolocalización, está con todo. Pero el usuario es quien tiene la responsabilidad. Allá cada uno ve la usuario. No, si no tiene geolocalización. ¿No? Es lo mismo que el anterior. ¿Ya? La estructura dice, el procedimiento administrativo sancionador es iniciado por la autoridad administrativa. Ahí, recuerdan cuando hablaban los tipos de sanción. Hay una sanción administrativa, hay sanción penal y hay sanción. ¿Cuáles otras son 3? Penal, perdón, sanción administrativa, penal y judicial. La administrativa, ¿quién la hace? ¿Quién la aplica? ¿Quién lo dice? La entidad. La entidad lo único que puede hacer la entidad, la municipalidad, es sancionarte administrativamente. Que te mande a descansar sin goce de haber. O te amoneste. O sea, verbal lo puede hacer escrita. Y a varias acumulaciones de sanciones te pueden destituir de tu cargo. Si eres nombrado, chao. Si eres contratado, tu agradecimiento. Y lo judicial y lo penal lleva más allá. ¿No? Uno apunta por el tema de privativo de libertad
y el otro apunta por una indemnización al Estado. Entonces puede ser una sanción, por ejemplo, si el Ministerio Público o el Poder Judicial lleva este proceso, puede sancionarte penal o judicialmente. Judiciales que te mandan precioso, ¿no? Y lo penal es que te cobran una indemnización. Depende del tipo de la sanción, de la infracción que cometas. Y eso está establecido en el Código Penal Procesal, ¿no? Civil procesal. Y ahí están tipificadas, así como lo tiene el Estado, ¿no? Así como lo tiene la administración financiera de esta manera, los gobiernos locales, el Poder Judicial, ¿no? Tanto el Ministerio Público como el Poder Judicial tienen tipificados así, ¿no? Entonces, la estructura que tiene que contener, por ejemplo, tenemos por acá todo basado en el tema de los estados financieros, información financiera y presupuestaria auditada, medios para la presentación de información, lugar y plazo de presentación y recepción, entre otros, ¿no? Es una estructura que más adelante la vamos a ver a detalle. ¿Cuáles son los formatos excluidos de la información financiera? ¿No? Acá no vamos a tocar mucho los formatos que no vamos a llegar ahí. Solamente hemos dicho que nosotros vamos a llegar hasta los asientos contables, porque para llegar a elaborar estados financieros se requiere de más tiempo, ¿no? Por ejemplo, lo de acá son como se llaman códigos que nosotros siempre utilizamos, los OAS. A veces, por ejemplo, tenemos acá los AFs. AF9 se refiere a los movimientos de fondos de administración de la Dirección de Ordenamiento de Gestión de Tesoro Público. Por ejemplo, la OA2, la OA4. Por ejemplo, la OA4 se refiere al gasto de personal. ¿Quién lo administra esto? Recursos humanos. Recursos humanos es responsable de la OA4. Por ejemplo, la OA2A, deudas por impuestos, contribuciones y AFPs, tesorería, ¿no? Y así entre otros. Y de manera de mencionarlo nada más, ¿no? La memoria anual. En el sector público es obligatoriamente que se presente una memoria anual. ¿Cuándo se presenta una memoria anual? Cuando se presentan los estados financieros. ¿Quién lo elabora? Los responsables es presupuesto y contabilidad, porque ellos son los que están inmersos en el sistema y eso tienen que elaborar. ¿Quiénes suministran la información? Todas las áreas de la entidad. En la privada también tendría que hacerse así, pero se hace, no. Pero las empresas que cotizan en bolsa sí están en la obligación de elaborar su memoria anual. Ustedes entran a cualquier empresa que cotice en bolsa y van a encontrar memoria anual. ¿Qué plasma en la memoria anual? Todos los logros que has obtenido durante todo ese ejercicio, ¿no? ¿Quiénes han sido tus clientes o proveedores potenciales de otros, ¿no? ¿Cuál es su estructura que debe contener su memoria anual? Por ejemplo, la presentación, una breve reseña histórica que contempla, entre otros, la base legal de integración, misión y visión, estructura orgánica, principales actividades, lo que les decía, objetivos, ratios financieros, aunque, ¿no? Ratios financieros de liquidez, evaluación de los estados financieros de los últimos años, análisis de la programación y ejecución del presupuesto, entre otros. Todo esto tiene que contener y el Estado te da una estructura de lo que tienes que tener. A veces no lo hacemos porque desconocemos de eso. Y a veces lo hacen, pero no lo hacen como debe ser, ¿no? Y a veces buscamos un modelo de otra entidad, hacemos el copy y pega. Luego nos llama Contraloría, nos llama el Ministerio de Economía y Finanzas, el de Contabilidad, diciéndonos que está mal. Tu municipalidad es Chuyana y has puesto Piura. Nos olvidamos de cambiar, ¿no? En su totalidad es el Estado, ¿no? Bueno, esto lo vamos a comentar. Habla sobre el fideicomisos, que es una manera también de endeudamiento. Eso es lo que está hablando, ¿no? Información para la compilación de las estadísticas de los presupuestos, dice, para preparar series estadísticas de los últimos años, ¿no? Es más que todo para que forma parte de la memoria anual, ¿no? Datos estadísticos de las autoridades públicas, ¿no? Conciliación
Análisis y comprobaciones de saldos. ¿Quiénes son los responsables de eso? Tesorería y contabilidad, lo que hablábamos anteriormente. Los saqueos de fondos y valores, conciliaciones bancarias, conciliación de las cuentas de enlace. ¿Quiénes presentan las conciliaciones de cuentas de enlace? Todas las entidades, o las entidades, por ejemplo, las universidades, todos los organismos autónomos, todos se presentan cuentas de enlace, menos los gobiernos locales. Inventario físico de edificios y estructuras, inventario físico de vehículos, maquinarias, inventario físico de bienes. Esto es obligatorio, todas las entidades realizar estos tipos de inventarios, ¿no? Todos los años. Es la obligación de realizar sus inventarios de existencia, de inventarios físicos, entre otros. La conciliación de saldo de balance. ¿Qué son saldos de balance? Ese dinero que te sobró. Después de haber pagado todo, ese dinero que te queda es lo que nos sobra, el saldo de balance. Tal dice, al cierre de cada ejercicio fiscal, el director general de administración, que es el responsable de administrar el recurso, dispondrá a los responsables de la oficina de contabilidad y tesorería. Son las dos áreas. Tesorería, ¿qué va a decir? ¿Cuánto tengo en mi cuenta por ti? Y contabilidad, ¿qué te va a decir? ¿Cuánto es el gasto de delegados por 31 de diciembre? Y vas a hacer una resta. ¿Cuánto tienes en efectivo versus los gastos que están por pagar? Y ese saldo que te queda entre esos dos son tus saldos de balance, ¿no? Si la realización obligatoria de la conciliación entre el saldo de balance de la ejecución del presupuesto y el saldo financiero por fuentes de financiamiento distintas, dice, a los recursos ordinarios. ¿Por qué distintas a los recursos ordinarios? Porque los recursos ordinarios del Estado o las entidades públicas no lo pueden administrar. Porque el 31 de diciembre, ¿qué pasa con ese recurso? Se revierte. Sí, se revierte. Por ejemplo, vaso de leche, que es un recurso ordinario que el 31 de diciembre, si no lo gastaste, se regresó al Estado. Al próximo año lo vas a tener, ya no lo vas a tener. Te van a dar tu recurso que te corresponde a ese periodo. Por eso es que te dice acá, distintos a los recursos ordinarios. Pero pueden salir negativos. Pueden salir negativos. ¿El saldo de balance? No. El saldo negativo es porque ya no hay deuda, o sea, no hay saldo financiero. Saldo negativo es porque la entidad está endeudada. No. Entonces no se cumpliría con la ley de equilibrio financiero. Entonces el ingreso tiene que estar por encima del gasto. 20 años. Es que eso es lo que a eso es lo que me refiero, los recursos ordinarios. Profe, hubo un ranking de municipalidades que habían devuelto presupuestos. Claro, por eso vuelvo a repetir, que dice lo que hablo de los recursos ordinarios. Ese recurso ordinario es una fuente de financiamiento cuyo dinero no lo administra la entidad. Si tú no gastas el 31 de diciembre, ese dinero se revierte. ¿Qué pasa si te daban para una obra y hasta el 31 de diciembre no lo ejecutaste? No lo ejecutaste, no le llegaste a ejecutar, ese dinero se va a revertir. Te lo dieron en septiembre, llega el 31 de diciembre y no hiciste ninguna acción. Ese dinero lo perdiste, lamentablemente lo perdiste. Por más acción que hagas, no te lo van a devolver. Pero diferente es que me dan el dinero, pero yo ya hice el proceso. ¿Y qué te dice la norma? Que al 31 de diciembre tú como mínimo debiste haber comprometido ese presupuesto. No gastado, mínimo comprometido. ¿A qué se llama comprometido? Tener un contrato de obra con un contratista, que hay un compromiso. Y tienes que ingresarlo al sistema hasta la fase de compromiso. ¿Y quién hace la fase de compromiso? Abastecimiento. Entonces, abastecimiento tiene que haber realizado la fase de compromiso. Entonces, ya hubo el compromiso. Profe, el dinero se revierte, el dinero se va a revertir. De hecho, que sí, porque no lo gastado. Pero sí puedes hacer gestión al siguiente año para que te lo devuelvan porque tú ya lo comprometiste. Y la norma te dice mínimo haberlo comprometido. En el sistema se llama. Entonces, hace las acciones que se llaman, el trámite se llama continuidad de proyecto.
tú solicitas un expediente, presentas un expediente por continuidad del proyecto. ¿Qué quiere decir? Que el contrato se firmó antes, ¿no?, del finalizar el año. Entonces solicito la continuidad de proyectos que me reitere, pero si no hiciste nada, muchas municipalidades perdieron. Vaso de leche, suyo. Imagínate que el 50% de tu presupuesto de vaso de leche se te rellena. ¿Qué quiere decir eso? Dos cosas. Una es que no haya necesidad en tu distrito. O sea, no tienes niños, ¿cómo se llama esto?, de bajos recursos. Todos tus niños reciben alimentos, todos tus niños son de clase media, ¿no? No tienes familias de alta pobreza, ¿no? No tienes comedores populares de repente. Y lo otro es que una deficiencia en la administración del recurso. No supieron administrar el recurso. No lo gastaron. ¿Y eso cuándo sucede? Cuando el alcalde cambia de funcionarios constantemente. Cuando llegaste tú, ya no tuviste tiempo para hacer el servicio. Y ese dinero se revertió, ¿no? Y todo ese saldo de balance se plasma en un acta, la cual tú vas a determinar tu saldo de balance. ¿Ya? Listo, entonces hasta aquí hemos terminado con la parte teórica. La otra semana, el día sábado, ya vamos a empezar. Lo normal era que se haga, ¿cómo se llama?, primero la presupuestal, pero el CILAO me dice lo contrario, que haga primero la privada. Entonces, vamos a empezar a hacer así, pues, de la parte privada. La próxima clase sí quiero que traigan sus plan contable, ¿ya? Su plan contable, si es posible, traigan en pesos las fuentes de financiamiento. Las fuentes de financiamiento. ¿Cuáles son esas fuentes de financiamiento? Clasificadas en los grupos. Lo que son recursos propios y los que son transferencias financieras. ¿Ya? Y eso lo hicimos, lo anotaron ustedes en su cuaderno. Regresen a las primeras clases que ellos anotaron. Y ahí están las cosas, con eso vamos a trabajar. ¿Ya? Entonces, el día sábado, tomen bastante maca, ¿ya? Bastante mangos, no sé. Tienen que venir con las pilas impuestas. ¿A qué hora nos toca? Las 4. Ya saben, bien comidos, aunque no coman mucho porque no le va a dar sueño. Ya ves, Panta, no coman. Aunque tenemos tiempo todavía, hasta que nos ven con el ciclo. Entonces vamos a avanzar un poquito más, ¿ya? Vamos a avanzar en la sesión 2 para que solamente el día sábado nos quede solamente práctica, ¿ya? Vamos a avanzar un poquito de la sesión 2 del día sábado, la parte de teoría, ¿ya? Porque es prácticamente la sesión 2. Está basado en la sesión 2 en justamente cuáles son los lineamientos para elaborar estado financiero. Y lo vamos a abocar en lo que es la práctica. ¿Ya? Por aquí empezamos. El marco para elaboración del estado financiero. Las entidades preparan estado financiero de acuerdo al plan contable general. ¿Ah? ¿Plan contable general? Principios de contabilidad general, ya que comprende las disposiciones que en uso de sus atribuciones que emite ¿quién? ¿Decreto? Dirección General de Contabilidad Pública. Te voy a poner una pregunta de puras abreviaturas para que se entienda. Las entidades continuarán evaluando e implementando en forma progresiva las
NIC SP, ¿no? Oficializada determinando las brechas, tal, ¿no? La Dirección General de Contabilidad establecerá las fechas de adopción y el inicio del periodo de transición hasta la implementación de las NIC, ¿no? Error en revelación de los principios y prácticas contables. Tenemos uno, por ejemplo, uno de ellos es ya. Los estados financieros se preparan y se presentan de acuerdo a los principios de contabilidad generalmente aceptados en el Perú. ¿Ya? Los cuales comprenden las normas internacionales de contabilidad financiera, las NIF, también aplican NIF, oficializadas a través de las resoluciones emitidas por el Consejo Normativo de Contabilidad, y las NIF incluyen las normas internacionales de contabilidad para el sector público, ¿no? Y los pronunciamientos del Comité Internacional. Las normas oficializadas en el Perú por el Consejo Normativo, tal, el 31 de diciembre, y entonces aquí tenemos toda la normatividad que nosotros, que en el sector público aplica, ¿no? También aplica NIF, ¿no? Lo único que las NIF es lo que cambia. Aquí ya no hay NIF SP, pero sí hay NIF SP, ¿ya? Reconocimiento de los elementos, que aplica casi igual como en la privada, ¿no? Los activos, pasivos, ingresos y gastos se reconocen en el estado financiero de los periodos con los que guardan relación, ¿no? Considerando incluso los hechos ocurridos después de la fecha de presentación hasta la fecha de autorización, ¿no? En tales casos, la entidad revelará los impactos en la nota del estado financiero. También tiene notas, también tiene notas. Aquí vamos a ver, para ver más o menos cuáles son esas notas de los estados financieros de una entidad, en este caso de una universidad, al mismo tiempo que les puse saber. ¿Ya? Reconocimiento de los elementos, ya bueno, así lo empezamos, ¿no? Aquí ya la aplicación de las normas. La declaración fundamental dice la información financiera debe presentar fielmente las transacciones y demás sucesos que se pretenden reflejar, por lo que es necesario que los hechos económicos se contabilicen y se presenten de acuerdo con su esencia. Vamos viendo, aquí empezamos ya lo que es la dinámica del plan de cuentas. Tenemos el activo corriente. ¿Cuáles son activos corrientes? Son menores a un año, ¿verdad? ¿Qué comprende ahora? En una entidad, ¿quiénes son los activos corrientes? Aquí dice, la entidad se clasifica a un activo como corriente, sí. Espera realizarlo, venderlo, consumirlo dentro de 12 meses y posteriores a la finalización. Si lo mantiene para negociación, si se trata de efectivos y corrientes efectivos, entre otros. Y los pasivos corrientes, si se espera liquidar en el ciclo normal de la operación de la entidad. En este caso, debe liquidarse dentro de los 12 meses, ¿no? Para el caso pasivo corriente, ¿no? Y las notas de los estados financieros, casi igual similar, la entidad revelará los principios y prácticas contables relevantes. ¿Recuerdan la nota 1 que se refiere? ¿Ah? La nota 1. En los privados. Privado y público. En la política. Las políticas no. La reseña histórica, la creación, en este caso de la entidad, ¿no? La entidad, sus actividades principales que hace, ¿no? Porque podemos estar frente a un colegio, podemos estar frente a un hospital, ¿no? Las actividades van a ser diferentes. La entidad no se limitará a listar las normas legales o contables utilizadas en la preparación. ¿Se acuerdan? Esa viene la segunda nota. ¿Cuál es? Que puede ser las políticas contables, si es que no hubiera otra. Pero el principal es la nota 1, es la reseña histórica de la entidad, su fecha de creación. Las siguientes pueden ser las políticas contables, como puede ver otras. Pero nota 1, políticas de creación, nota 2, políticas contables, como puede ver otras. Diferentes empresas utilizan hasta 3, 4 notas principales. Y ahí en la nota 4 o 5 empiezan ya las cuentas contables, ¿no?
Y esto, por ejemplo, aunque también en la privada, sobre acá, las notas de estados financieros comparativas, quiere decir que las notas tienen que ser comparativas de un ejercicio a otro. Sí, la privada también es. La pública nos obliga, más, en la pública nos obligan que sea comparativo y tenga una restricción, un detalle, sí o sí. No, sí o sí nos obligan a hacerlo eso. ¿No? Ahí tenemos, seguimos con los principios y prácticas contables, base de preparación, todo esto. Políticas contables significativas de todo esto. Quiere decir que el sector público nos piden por cada una de estas. Y en la privada, lo que tú utilizas, ¿no? Por ejemplo, lo comúnmente es la depreciación. ¿No? Políticas de crédito, por ejemplo, porcentajes. Mire, por acá, Hacienda Nacional, lo que en la privada se le llamaba capital social. Lo vamos a ver aquí más adelante. Miren acá lo que llamábamos la 59. ¿Qué era la 59? Resultados acumulados. Y en la privada, en la pública ya no hay utilidad, ya no hay pérdida. En la pública hay superávit o déficit. Y acá, la 340101 es superávit. La diferencia entre el privado es de que, los que ya tienen plan de cuentas, vean, en el privado, ¿a nivel de cuántos dígitos se llama cuenta? En la privada, a nivel de cuántos dígitos se le llama cuenta. 2, ¿verdad? La 10, la 12, la 11, la 20, la 33, el 32 dígitos. Y en la pública va a cambiar a nivel de 4. Si en la privada, caja y bancos o equivalente efectivo era la 10, ahí de ser la 11. La 1101 es ¿cómo se llama? Caja y bancos. No, la 1101. Y en la privada. ¿Ya? Y vean ahí la 3401. Esta es la 3401. Todos acumulados. La 340101, superávit. 340102, déficit, ¿verdad? Entre otros. Y la 340103, efecto del saneamiento contable, es lo que está viendo ahorita. ¿No? Aquí está. Equivalentes al efectivo. El saldo efectivo equivalente efectivo comprende el dinero en caja, depósito, entre otros. No que es camino, que ya no vamos a repetir, ¿no? Aquí. Todo archivo que sacado del curso anterior, rapidito esto. El plan de cuentas, ¿ya? El plan contable gubernamental 2019, la nueva estructura de certificación. Ya recuerden que la última actualizada que ustedes tienen ahí en 2010, y la estructura va a ser la misma, ¿no? Aspectos fundamentales del plan de cuentas, bueno, eso ya es teoría, ¿no? Que este plan de cuentas es una herramienta necesaria para presentar información, responde a la aplicación de normas contables, entre otros.
Aquí su estructura, el plan contable se encuentra detallado a nivel de 10 dígitos. Y la privada está a nivel de 6 dígitos, 4, 6 dígitos. ¿Verdad? Entonces, el gubernamental le aumentaron un poquito más. ¿Por qué? Porque la cuenta ya viene a ser anteriormente 4. Elementos siguen siendo los mismos elementos que la privada. Se identifica con el primer dígito y corresponde a los elementos de las cuentas del activo, pasivo, patrimonio y forquismo, ¿no? Le va a agregar en este caso la de presupuesto. En este caso es el elemento 8. ¿Ya? Vamos a ver elementos. Elemento 1, el activo. ¿Sí? El activo, recursos controlados por la entidad como consecuencia de hechos pasados en los cuales se espera que fluirán a la entidad beneficios económicos. Lo que en la privada, el activo era 1, 2 y 3. Y acá solamente el activo viene a ser el elemento 1. Van viendo su plan de cuentas. ¿No? Van viendo su plan de cuentas como van. Y elemento 2, lo que en la privada es activo, acá viene a ser pasivo. Que son obligaciones presentes de la entidad que provienen de hechos pasados. ¿Ya? La 3, patrimonio. Bueno, que la privada era activo, ¿verdad? Sí, participación residual que queda sobre el objetivo de la entidad, después de reducir todos los pasivos. A ver, presten atención. Aquí viene otra diferencia, mire. Lo diferente de la privada, es que acá el activo, ¿sí? Los 3 elementos del activo de la privada para la pública viene a ser activo, pasivo y patrimonio. ¿Sí? Otra diferencia con la pública es que en la privada, primero, ¿cuál es? ¿El ingreso o el gasto? Gasto, ¿verdad? 6 gastos, 7 ingresos, ¿verdad? 1, 2, 3, activo. 4, pasivo. 5, patrimonio. 6, gasto. 7, ingresos. Acá es lo contrario. Primero es el ingreso, luego el gasto. Acuérdense bien esto. Primero recibe todo. Después te lo das. Por decirlo así. No, por decirlo así. ¿Ya? Pero acuérdense en esto, siempre compare para el tema de los eficientes. Entonces, viene a ser el 4 es ingresos. 4 ingresos, para que no se pierdan en su plan contable y no se vayan, a veces se confunden y se van a las 7. ¿No? O se confunden a buscar el ingreso, se van a las 5. Porque tienen en la memoria que primero el gasto, luego el ingreso. Y se van de frente al elemento 5. Entonces, ingreso es elemento 4. 5, gasto. ¿Ya? 6, resultados. ¿Sí? 6 resultados. Y la 7 ya no, y la 8 es la cuenta de presupuesto. Todo el elemento 8 es lo que vamos a trabajar nosotros en los asientos en la contabilidad presupuestaria. ¿Qué tienen ahí en la presupuestaria? La 8101, ¿qué significa? PIA o PIN. Si ustedes ven ahí, es prácticamente abreviado, es PIA o PIN. 8101. Y el 8201 habla del presupuesto de ingreso. Acuérdense, miren, cuando se olvidan a ver cuál será el 8201, será ingreso o gasto. Acuérdense que primero empieza ingreso. Entonces, el 8101 PIA PIN. Quiere decir que con este 8101 voy a utilizar para registrar cualquier presupuesto de cualquier entidad. El 8201, presupuesto de ingreso. 8301, gasto. 8401, asignaciones a cuentas comprometidas. Eso funciona como una cuenta fuente. Es como si fuera la 61 de la privada. Es como una cuenta fuente entre quienes, el presupuesto de ingreso y presupuesto de ejecución de ingreso. ¿Ya? Entonces vamos en 84. 8501. ¿Se dan cuenta? ¿Y por qué no pudo ser gasto? Porque primero va ingreso. Entonces, nunca se van a olvidar.
8501, ejecución de ingresos. 8601, ejecución de gasto. ¿Hay otra? Ya. Ahí está. Eso tiene que aprender. ¿De qué es orden? Y vamos a ver la dinámica. ¿Cuánto aumentan esas cuentas? Sí. Lo único que va a variar por el ingreso. Pero la dinámica es igual. Aumenta por el debe y el activo igual. ¿Ya? Y la 9 cuenta de orden. Y la 9 para qué utilizamos. También eso va a ser cuenta de orden. Aquí vamos a utilizar los cheques, las transferencias, los contratos. Con la cuenta 9 vamos a hacer los asientos contables de firmas de contrato. Las órdenes de servicio, orden de compra con la cuenta 9. Un giro de cheque con la cuenta elemento 9. ¿Se firmó un contrato? 9. ¿Se ejecutó un contrato? 9. ¿Ya? Y ahí están clasificados dígitos, elemento, ¿sí? Elemento 1, grupo 1, cuenta 4 dígitos, subcuenta 6, subcuenta 8, subcuenta 3, lo que en la privada se llamaba subdivisionaria, ¿no? Cuenta, subcuenta, divisionaria, subdivisionaria. Acá es subcuenta nivel 1, 10, sí. ¿Ya? Los clasificadores de ingreso y gasto, también les pedí. Clasificadores de ingreso y gasto también les pedí. Y no se van a olvidar por este primer dígito. Dígito 1. ¿Qué me quiere decir dígito 1? Son ingresos presupuestarios. Y cuando veo un dígito 2 que empieza con dígito 2, estamos hablando de gasto. Y sigue, ¿se dan cuenta? Sigue estando primero ingreso. Y aquí les tenemos en el dígito 1. Por ejemplo, 1.1 impuestos y contribuciones obligatorias. 1.2 contribuciones sociales. 1.3 ventas de bienes y servicios. 1.4 donaciones. Y por acá abajo creo que estaba por ejemplo, venta de activos no financieros. Miren esto en comparación con lo otro casi es similar. Miren, en el gasto, 1.3 ¿qué era? Bienes y servicios. ¿Se dan cuenta? 1.3. Lo que acá es venta de bienes y servicios y acá es compra de bienes y servicios. La 2.6 aquí es adquisición de activos no financieros y la 1.6 venta de activos no financieros. ¿Cuál más? 1.2 es contribuciones sociales, ingresos, y en gasto, pensiones y prestaciones sociales. Similar. ¿Sí? ¿Qué más? Y la 1.7 también, adquisición de activos financieros, y la 1.7, venta de activos financieros. ¿Ah? Y ahí tienen graficado prácticamente la estructura del plan de cuentas. Balance, lo que es 1, 2, 3 pasivo. O sea, prácticamente aquí que tenemos el estado de situación financiera, ¿verdad? Lo que anteriormente se llamaba balance similar. Por acá tenemos ingresos, gastos y resultados. Tenemos exacto, lo que en la privada es estado de resultados, acá es estado de gestión. ¿Por qué no es estado de resultados? Porque no hay utilidad, si no es estado de gestión. Y acá tenemos la famosa contabilidad presupuestaria, elemento 8. ¿Ya? Y lo que es cuenta de orden, elemento 9. Ahí están también. Ahí hay un ejemplo. Con el activo corriente, caja y bancos, la diferencia con la privada, la 1101 era, la 10 era efectivo y efectivo. En la pública ya es la 1101 caja y banco. ¿No? Luego vamos por una subdivisionaria a una subcuenta. ¿Qué nivel es? Nivel 1, ¿verdad? ¿Sí? Tiene 246. La 110103, depósitos y instituciones financieras. Y lo que es su cuenta nivel 2, cuentas corrientes, y nivel 3, cierre. Si ustedes ven, váyanse a la 1101,
van a ver todas las fuentes de financiamiento, se dan cuenta. Está RDR, está impuestos, otros impuestos municipales, está Fondo Común, está canon y sobrecanon. O lo van a tener como recurso determinado de repente. ¿Ubicaron? La 1101. Claro, el recurso determinado le decía que tenemos al Fondo Común, tenemos impuestos municipales, canon y sobrecanon. Ajá. Recurso determinado. Exacto. Y ahí tenemos el canal, ahí tenemos prácticamente lo que ustedes tienen en su plan de cuentas, ¿no? Una parte del activo, el activo corriente, el activo no corriente, el pasivo, pasivo corriente, lo que ustedes tienen en su plan de cuentas, patrimonio, Hacienda Nacional, aquí está solamente el nivel de 4 dígitos. Acá tenemos los ingresos. En los ingresos tenemos impuesto a la propiedad, impuesto a la renta, igual activo, gasto, el déficit o superávit. Acá están lo que decíamos ahora, ¿no? Las cuentas de presupuesto de contabilidad presupuestal, la 8101 que se llama PIA o PIN, bueno, PIA, abreviado PIA o PIN. El 8201 presupuesto de ingreso, presupuesto de gasto, estimaciones comprometidas y lo que es ejecución de ingreso. ¿Qué es el presupuesto de ingreso y gasto? Es con lo que inicia el Estado, con lo que inicia la entidad. Y la ejecución de ingreso es lo que voy ejecutando mes a mes o diario, de manera diaria. Entonces, quiere decir que ese presupuesto de ingreso o gasto lo voy a tener por 20 millones. Y eso se puede convertir en 3 millones o en 0, siempre y cuando yo voy ejecutando mi presupuesto. Cada cobro o cada pago que hago, tengo que ir rebajando, deduciendo mi presupuesto de eso. Es como si fuera la 11 o la 10. 10 tenéis 20,000. ¿Y cuando yo ejecuto mi 10? Cada vez que yo voy pagando. Tu 10 va disminuyendo. Cada vez que yo voy pagando, perdón, cada vez que yo voy cobrando, va a ir aumentando. Igualito va a funcionar eso. ¿Ya? Y elementos aquí que les decía que vamos a registrar contratos. Por acá están los cheques. Cada vez que gire un cheque o hago una transferencia, vamos a utilizar estas fuentes o estos elementos. ¿Ya? Entonces, listo, con esto estamos ya expeditos para el día sábado, netamente ya hacer los asientos. ¿Ya? Hagan un recuento cómo vamos a trabajar, por ejemplo, con cobros. ¿No? Creo que sería una ofensa decirles, ¿sabes qué? Traigan el asiento de una empresa privada de una compra o de una venta. ¿No? ¿Cuáles son las cuentas que intervienen en esos asientos? Pues lo vamos a comparar con eso. Traigan un asiento de cuál es el asiento contable de la privada para, por ejemplo, cuando le entregas viáticos al personal y luego lo rindes. ¿Qué cuentas utilizas para entregarles viáticos? ¿Ya? ¿Qué cuentas utilizas para la compra de uniformes? Esos asuntos los que vamos a trabajar el día de la próxima clase. ¿Ya? ¿Preguntas? El sábado, coman bien, coman bastante cansada. ¿Ah? Sí. Ato, Ayala, Bermeo, Chumacero, Cruzado, Eche, García, Gómez, Herrera, Machán, Mar, Merino, Muñoz, Meira,
Maico Paiva, de Panta, Peña, Puerto Carrero, Ataque, Yo, Villegas, Juan, Zapata, Zapata, otro estado, Maico Ayala, Peña, Leche, García, y ahí nos quedamos. No, profe. No, no,